Lo que acaba de pasar en la conferencia de la presidenta está sacudiendo todo el tablero político. En medio de cámaras, periodistas y un mensaje directo al país, la presidenta lanzó un anuncio que nadie vio venir y que ya está generando reacciones explosivas en la oposición. Pero aquí viene lo fuerte. Mano blanca indicando hacia la derecha no fue solo un anuncio. Mano blanca indicando hacia la derecha fue una respuesta directa. Mano blanca indicando hacia la derecha un movimiento calculado que pone contra las cuerdas a sus críticos. Los cuestionamientos no tardaron en llegar. ¿Qué significa realmente esta decisión? ¿A quién beneficia? ¿Y por qué está provocando tanta molestia en ciertos sectores políticos? Mientras algunos aplauden el paso firme del gobierno, otros ya están reaccionando con fuerza, acusando, criticando y tratando de frenar lo que podría convertirse en un cambio clave. Y es que este momento deja algo claro: la confrontación política está más viva que nunca. La presidenta no esquivó las preguntas, respondió con firmeza, y dejó un mensaje que muchos interpretan como una señal de lo que viene. No, de hecho no. Gracias, presidenta. Del proceso. Buen día. Primero quisiera preguntarle sobre el tema del Comité contra la Desaparición Forzada. Ayer su presidente Juan Pablo Albán pues respondía a las declaraciones que en general ha hecho el gobierno, no solamente como tal usted, que indica que bueno, pues los órganos del tratado sí forman parte del sistema de Naciones Unidas, son creados por tratados internacionales adoptados justo por la ONU y por los estados parte, y bueno, que también sus integrantes son elegidos por los mismos estados que forman parte. Dijo que el desacuerdo pues es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. En torno a esta situación, ¿cambia un tanto o un poco la postura que tiene el gobierno mexicano respecto de lo que concluye el comité? Ayer contestó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación. No sé si tienes ahí el boletín para que lo podamos. No, el boletín de Secretaría de Relaciones Exteriores dio una respuesta allí. ¿Usted como tal rectificaría ahí la respuesta que dio ayer, presidenta, sobre...? Este comité es un comité de expertos. La ONU nombra comités de expertos para distintos temas. En particular, este es un comité de expertos. No forma parte directa de la Organización de Naciones Unidas, no es la UNESCO, sino es un comité de expertos nombrado por el Comité de Desaparición Forzada. Entonces, no forma parte directamente de organismos de Naciones Unidas, número uno. Número dos, más allá de este tema, el tema es de fondo. Ellos dicen que no es así, pero si uno lee el documento, así viene. Ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 en 4 estados para extrapolar hasta el 2025. No toman en cuenta distintas observaciones que se generaron por parte de la Secretaría de Gobernación y por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores al borrador del documento que fue enviado. No tomaron en cuenta ninguna de las observaciones. Para nosotros, las desapariciones, y así lo presentamos en el informe, particularmente en México y creo que en el mundo entero, porque así está catalogado incluso por Naciones Unidas. Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada Guerra Sucia. El Estado mexicano, a través de la Federal de Seguridad y otras instituciones, secuestraban gente, las torturaban y después las desaparecían, sin ninguna información a sus familiares. Era una práctica del Estado mexicano, como fue la práctica en Argentina, como fue la práctica en Chile, como fue una práctica en Uruguay. El Estado, después de los golpes militares, aquí no hubo necesidad de un golpe militar, lo hacían los gobiernos civiles, secuestraban gente que no coincidía políticamente con el gobierno, cuando en realidad
si hubieran cometido un delito, deberían de haber sido juzgados como cualquier persona en un juicio y haber tenido acceso a un juicio. Y fueron muchos desaparecidos políticos. Es el Estado mexicano o el Estado de otro país quien perpetra este delito. Esa es una cosa. Incluso Naciones Unidas dice, hay organizaciones como las Guardias Blancas que se utilizaron un tiempo también en México o algunos otros grupos organizados desde el Estado que no forman parte del Estado mismo quienes cometen estos delitos. Esa es la desaparición forzada del Estado. Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre en México. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución. Puede ser un servidor público que llegue a cometer ese delito y debe castigarse porque no se solapa un delito de ese tipo. Otra cosa distinta, y estamos trabajando en ello y queremos erradicar ese delito, es el tema de la desaparición que cometen grupos de la delincuencia organizada, que secuestran agentes para la utilización de estos jóvenes dentro de sus grupos delictivos o jóvenes que voluntariamente se incorporan a estos grupos delictivos por diversas razones y que ya no tienen comunicación con sus familias. O algunas otras razones que no tienen que ver con la delincuencia organizada que son reportadas como desapariciones. Incluso de las personas que se han encontrado, por ejemplo, hay casos de personas que tenían violencia familiar en su casa y deciden separarse de la casa y ya no tener contacto con sus familias. Por esa razón, hay personas que hemos encontrado en esa condición. Este comité dice todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces decimos, no, perdón, no es lo mismo. Y además hemos desarrollado y aprobado leyes nuevas, esquemas nuevos, comunicación con los colectivos, porque evidentemente no queremos que haya desapariciones en nuestro país y estamos ayudando a buscar a todas aquellas personas que fueron reportadas como desaparecidas. Eso no está tomado en cuenta en el análisis del comité. El comunicado que sale, ¿ese es de ayer? Salió otro comunicado ayer en la noche, a ver si te lo pasa Roberto, con